La casa de subastas de la estación Belder 9 era el tipo de lugar donde las fortunas cambiaban de manos como si fueran calderilla. Enormes candelabros de cristal colgaban de techos de 3 pisos de altura, proyectando una luz arcoíris sobre suelos de mármol pulido que probablemente costaban más que un planeta pequeño. Dignatarios alienígenas con túnicas caras charlaban en voz baja mientras sus asistentes revisaban los paneles de datos, calculando cuánto podrían gastar en ese huevo de fénix de Andrómeda o en la jauría de sabuesos de guerra entrenados para el combate del borde exterior. Jake Morrison se sentía completamente fuera de lugar. Tenía 12 años, vestía su mejor camisa, que seguía siendo solo una camisa de la tienda general de la estación, e intentaba no tocar nada que pareciera frágil, que era básicamente todo. Su madre lo había arrastrado a esa elegante estación mientras asistía a una aburrida conferencia de xenobiología arriba, y le había dado instrucciones estrictas de no meterse en líos y reunirse con ella en sus aposentos en 2 horas. Sí, bueno, se había aburrido a los 20 minutos. La vista previa de la subasta estaba abierta al público, técnicamente, aunque la mayoría no podía permitirse comprar nada de lo que se vendía allí. Jake deambulaba por las galerías de observación, observando criaturas que solo había visto en libros de texto. Una criatura con forma de serpiente y escamas cristalinas que refractaban la luz en patrones hipnóticos. Una enorme criatura lobo con 6 patas y ojos que brillaban como brasas. Cada una estaba rodeada de una multitud, que murmuraba sus apreciaciones, tomaba hologramas y anotaba los lotes por los que pujaban. Entonces Jake encontró la esquina trasera donde no había nadie. El dragón era pequeño. Ese fue su primer pensamiento. Tal vez del tamaño de un perro grande acurrucado en la esquina de una jaula de energía con un crujido azul tenue en los bordes. Sus escamas eran de un gris apagado, del color del hormigón viejo, y estaban cubiertas de cicatrices que le cruzaban la piel como si alguien la hubiera usado para practicar con un cuchillo. Un ala estaba pegada a su costado normalmente, pero la otra colgaba en un ángulo extraño, mal doblada, claramente inútil. La criatura temblaba. No el temblor agresivo de algo preparándose para atacar. El pequeño y lastimoso temblor de algo que había perdido la esperanza. Un espécimen patético, ¿verdad? Jake se giró y vio a un alienígena alto, de piel morada y 3 ojos, que miraba al dragón con evidente disgusto. Su compañero, igual de bien vestido, emitió un sonido que podría ser la versión de risa de su especie. He oído que lo enviarán a las colonias mineras si nadie muerde. Al menos servirá para romper rocas antes de morir. Se alejaron, todavía riendo, y Jake sintió algo caliente y furioso enroscándose en su estómago. Se acercó a la jaula, presionando la mano contra la barrera de energía. Sintió un hormigueo en la palma, no del todo doloroso, pero tampoco incómodo. Los ojos del dragón se abrieron. Eran ámbar, profundos, ámbar rico como la miel, expuestos a la luz del sol. Y eran inteligentes. Jake había visto muchos animales, perros de tierra, gatos de estación, incluso algunas de las mascotas exóticas que tenían los niños ricos. Siempre se podía distinguir entre un animal y algo más. Estos ojos eran definitivamente algo más. Hola, dijo Jake en voz baja, sintiéndose estúpido por hablar con algo que probablemente no podía entenderlo. ¿Estás bien? La mirada del dragón se fijó en él, y durante un largo instante, se quedaron mirándose. Entonces, la criatura emitió un leve sonido. Ni un gemido ni un chirrido. Algo intermedio, algo que le provocó un dolor en el pecho a Jake. Fue entonces cuando el colgante que llevaba en el cuello empezó a calentarse. Jake lo había usado todos los días durante 5 años. Desde que murió su padre, era viejo, hecho de una especie de bronce deslustrado y cubierto de símbolos extraños que formaban espirales y remolinos que lastimaban los ojos si se miraba demasiado tiempo. Su padre se lo había dado el día antes del accidente. Le había dicho que era importante y le había dicho que no se lo quitara nunca. Jake le había preguntado qué significaban los símbolos.
Su padre le había sonreído con esa sonrisa reservada que a veces se le escapa cuando trabaja en algo importante y le había dicho: quizás lo descubras algún día, amigo. Creo en ti. Entonces el barco de expedición explotó y su padre y otras 17 personas simplemente desaparecieron. Ahora el colgante estaba realmente caliente contra su piel, casi quemándole. Jake lo sacó de debajo de su camisa y la reacción del dragón fue inmediata e intensa. Levantó la cabeza de golpe, abriendo mucho los ojos. El temblor se detuvo. Toda la atención de la criatura se centró en esa pieza de bronce que colgaba del cuello de Jake. El dragón comenzó a emitir sonidos, no ruidos aleatorios de animales, sino un patrón, un ritmo. Estaba cantando. Jake se dio cuenta de que estaban tratando de comunicarse. Los sonidos eran casi musicales, subiendo y bajando en ondas que parecían coincidir con los latidos de su corazón, y los símbolos en el colgante comenzaron a brillar. Una suave luz ámbar, exactamente el mismo color que los ojos del dragón, pulsó desde el metal. Jake casi lo dejó caer del susto. En 5 años de usar esta cosa todos los días, nunca había hecho nada. Era solo un recuerdo, un recordatorio de su padre, solo una pieza de joyería. Excepto que no brillaba como una joya. Brillaba como una máquina recién encendida. El dragón se apretó contra la barrera de energía, ignorando cómo el campo crujía y chispeaba contra sus escamas. Debía doler, pero a la criatura no le importó. Mantuvo la mirada fija en el colgante, siguió emitiendo esos sonidos musicales, y el brillo se intensificó. ¡Qué demonios! Apártate de la mercancía. Un guardia de seguridad de la estación se acercaba a Jake, con la mano en su bastón eléctrico. Otras personas en la galería habían notado el colgante brillante y el extraño comportamiento del dragón. Las cabezas se giraban. Las conversaciones se interrumpían. Jake debería haber corrido. Debería haber vuelto a guardar el colgante bajo la camisa y salir de allí antes de meterse en problemas. Su madre lo mataría si armaba un escándalo en alguna casa de subastas de lujo. Pero no podía moverse. Los ojos del dragón lo paralizaban. Esos ojos inteligentes y desesperados que parecían rogarle que entendiera algo. El colgante estaba tan caliente que le resultaba incómodo. Los símbolos latían más rápido y Jake podría jurar que casi entendía lo que el dragón intentaba decir. Casi. Dije, retrocede. El guardia ya estaba más cerca. El dragón emitió un sonido más largo y complejo que los demás, y Jake lo sintió en los huesos, en el corazón. No era solo sonido. Era significado, emoción, necesidad desesperada, todo junto. Y por un segundo, solo un latido, Jake comprendió. Ayúdame, por favor. Eres el único que puede. Entonces la voz de su madre atravesó el momento como un cuchillo. Jake Morrison, ¿qué haces? Se giró para ver a la doctora. Rebecca Morrison abriéndose paso entre la pequeña multitud que se había reunido. Su expresión era una mezcla de vergüenza y enojo que todo niño sabe que significa que están en serios problemas. Pero entonces vio el colgante brillar lo suficiente como para proyectar una luz ámbar sobre el rostro de Jake y su expresión cambió a algo que Jake nunca había visto antes. Reconocimiento y miedo. Mamá, puedo explicarlo. ¿Dónde lo hiciste? Se detuvo, respiró hondo. Ese es el colgante de tu padre. El de la excavación. Sí, me lo dio antes. Sé cuándo te lo dio a ti, Jake. Su madre lo apartó de la multitud, del guardia de seguridad, quien parecía confundido sobre si armar un escándalo. Pero seguía mirando al dragón, y Jake vio cómo su cerebro científico se ponía en marcha. ¿Qué estabas haciendo para activarlo? Nada. Solo estaba mirando al dragón, y empezó a brillar. Y enséñame. Caminaron juntos de vuelta a la jaula. El dragón seguía observando a Jake, o más específicamente, observando el colgante. En cuanto se acercaron, la criatura volvió a emitir esos sonidos, y el colgante respondió, brilla más. Su madre sacó su escáner portátil, el que siempre llevaba para el trabajo.
Empezó a tomar lecturas, sus dedos recorriendo la pantalla del dispositivo, y Jake observó cómo su rostro alternaba entre la confusión, la incredulidad y finalmente, la sorpresa. «Esto es imposible», susurró. «El colgante responde a frecuencias acústicas específicas». «Jake, estos no son sonidos aleatorios. Este dragón intenta comunicarse, y de alguna manera el colgante de tu padre los traduce. No, no es del todo correcto. Está resonando. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como una llave que encuentra su cerradura». La campana del anuncio resonó por la galería. «Atención a todos los invitados. La subasta comenzará en 5 minutos. Por favor, tomen asiento en la sala principal». Jake y su madre se miraron, luego al dragón, luego al colgante que aún brillaba entre ellos. Y Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo por completo. «Mamá, tenemos para comprarlo. Jake, no podemos permitirnos un dragón. ¿Tienes idea de cuánto? Míralo. Nadie más lo quiere. Y algo está pasando aquí. Algo relacionado con papá». Le agarró la mano. «Por favor, tenemos que intentarlo». Su madre lo miró un buen rato, luego al dragón, luego al colgante que su difunto esposo había encontrado en una antigua excavación y le había dado a su hijo con palabras crípticas sobre su importancia. Era científica. Había pasado toda su vida buscando evidencias, persiguiendo misterios, intentando comprender lo desconocido. Y esto era definitivamente desconocido. «Vamos», dijo finalmente. «Pero no prometo nada». Si la puja sube demasiado, se apresuraron a la sala principal de subastas, y el corazón de Jake no dejaba de latir con fuerza. La sala de subastas estaba diseñada para hacerte sentir pequeño e insignificante. Filas de asientos lujosos se llenaron de lágrimas, todas frente a un escenario enorme donde una pantalla holográfica mostraba cada lote con detalles tridimensionales. Jake y su madre se acomodaron en los asientos traseros, intentando no llamar la atención. A su alrededor, compradores adinerados charlaban tranquilamente sobre gastar suficiente dinero para comprar una casa o una nave espacial, o tal vez ambas. Las manos de Jake no dejaban de sudar. Los primeros lotes pasaron como un rayo. Un huevo de cristalina de un lugar que Jake no pudo pronunciar se vendió por 2 millones de créditos. Un par de criaturas de combate criadas para la arena, 3,5 millones. Cada vez que caía el martillo del subastador, Jake sentía un nudo en el estómago. Esta gente gastaba dinero como si nada, y él tenía exactamente 532 créditos a su nombre. Lote número 47, anunció el subastador, y Jake se enderezó. Especie de dragón originalmente desconocida. Como puedes ver, como se puede ver claramente en la pantalla, este espécimen presenta defectos significativos. Ala deformada, escamas de mala calidad y tamaño insuficiente para su edad aproximada. Empezamos la puja en 500 créditos. El holograma giraba lentamente, mostrando al dragón desde todos los ángulos. Se veía aún peor en la pantalla grande. Daños leves. Patético. Jake oyó a alguien reírse disimuladamente detrás de él. Nadie levantó la mano. El subastador esperó, con una sonrisa profesional, sin titubear. «Vamos, damas y caballeros. 500 créditos es una ganga. Las escamas por sí solas podrían valer algo para un artesano». «¿Oigo 500? Más silencio». Algunas personas ya habían sacado sus tabletas de datos, comprobando los detalles del siguiente lote. Ya habían descartado al dragón por inservible. 400 créditos, y luego nada. La sonrisa del subastador se atenuó. «Muy bien. Dada la falta de interés, se aplica el protocolo estándar. Este lote se transferirá a la Corporación Minera Creyana según el contrato de Salvamento 73. La criatura se utilizará como mano de obra hasta su vencimiento». Siguiendo adelante. Para el lote 48, tenemos unos magníficos 500 créditos. Jake se puso de pie antes de que realmente se decidiera a levantarse.
Su voz se quebró al pronunciar la palabra créditos, lo que le hizo arder la cara, pero mantuvo la mano en alto. Todos en la sala se giraron para mirarlo. La expresión del subastador pasó de molesta a confundida. Joven, esta es una subasta seria. Si nos hace perder el tiempo, tengo el dinero. Jake sacó su chip de crédito con manos temblorosas, sosteniéndolo para que todos pudieran verlo. Los ahorros de toda su vida, ganados haciendo trabajos ocasionales en la estación, regalos de cumpleaños de familiares, todo lo que había logrado reunir. 532 créditos. Está todo ahí. Puedes verificarlo. Su madre se puso de pie junto a él, y Jake temía que lo obligara a sentarse y le dijera que esto era una locura. Pero en lugar de eso, sacó sus propias credenciales, proyectándolas al aire donde todos pudieran verlas. Doctora Rebecca Morrison, cenobióloga de la Federación, autorización de investigación nivel 7. La oferta es legítima. Mi hijo tiene fondos, y doy fe de nuestra capacidad para cuidar adecuadamente a la criatura. El subastador parecía haber mordido algo agrio, pero las reglas eran reglas. 500 créditos al postor 891. ¿Escucho alguna contraoferta? Esperó exactamente 3 segundos. Nadie se movió. A nadie le importaba lo suficiente un dragón roto como para pujar contra un niño. Vendí el lote 47 al postor 891. El martillo cayó con un crujido. Decisivo. Por favor, proceda a la zona de recolección después de que concluya la subasta. Siguiente lote. Jake apenas escuchó el resto. Sentía las piernas débiles y se sentó con fuerza. Su madre le apretó el hombro y no pudo distinguir si estaba orgullosa, preocupada o ambas cosas. Acabas de gastar todo lo que tenías, dijo en voz baja. Lo sé. En un dragón que podría no vivir mucho. Lo sé. Lo miró un largo momento y luego sonrió levemente. Tu padre habría hecho exactamente lo mismo. Una hora después, estaban en la zona de recolección mientras un asistente de la junta transfería al dragón a una unidad de contención portátil. De cerca, Jake pudo ver que la criatura estaba incluso más marcado de lo que creía. Pero esos ojos ámbar estaban completamente fijos en él, o más concretamente en el colgante que llevaba al cuello. Aquí tiene su compra, dijo el encargado con un desprecio apenas disimulado. Las instrucciones de alimentación están en el manual digital. No espere que sobreviva mucho con esa ala. Firme aquí. Jake firmó los documentos con manos que aún temblaban ligeramente. Y entonces estaban caminando por los pasillos de la estación con un dragón flotando detrás de ellos en su unidad de contención. Era surrealista. Esa mañana, había sido un niño normal. Ahora, era dueño de una criatura alienígena que nadie más quería. Sus aposentos no eran gran cosa, solo una suite básica de 2 habitaciones en el sector de investigación donde se alojaban los científicos visitantes. Su madre despejó inmediatamente la sala de estar, apartando los muebles y colocando su equipo en un amplio círculo. Escáneres, herramientas de análisis, moduladores de frecuencia, grabadoras. Toda la tecnología que había traído para su trabajo en la conferencia, todo enfocado en un pequeño dragón. Deberíamos ponerle nombre, dijo Jake, observando cómo su madre trasladaba con cuidado al dragón a un recinto temporal más cómodo. Básicamente, una gran caja transparente con control de temperatura y acolchado. No te encariñes todavía. Primero tenemos que averiguar qué le pasa, médicamente hablando. Pero lo dijo con suavidad, como si supiera que ya era demasiado tarde para ese consejo. Ember. Jake decidió que se llama Ember. ¿Cómo sabes que es hembra? No tenía una respuesta para eso. Simplemente lo sabía de la misma manera que había sabido que el dragón intentaba comunicarse antes. Su madre no discutió. Estaba demasiado concentrada en su trabajo, realizando un escaneo tras otro, murmurando para sí misma mientras los datos fluían por sus pantallas. Jake estaba sentado con las piernas cruzadas junto al recinto de Ember, con el colgante apoyado en el exterior de su camisa.
El dragón lo observaba constantemente, emitiendo de vez en cuando esos suaves sonidos musicales. Cada vez que emitía un sonido, el colgante brillaba débilmente. Pasaron las horas. Jake se quedó dormido. En algún momento, con la cabeza apoyada contra la pared. Cuando despertó, la luz del sol, la luz artificial de la estación, pero aún entraba a raudales por la ventana. Su madre seguía en su puesto de trabajo, pero se veía diferente, llena de energía, sorprendida. Tenía el pelo revuelto y 3 tazas de café vacías junto al teclado. «Mamá, ¿dormiste algo?» Jake. Se giró hacia él con los ojos muy abiertos. «Jake, tienes que ver esto». Corrió hacia su puesto de trabajo. Las pantallas mostraban complejas formas de onda, análisis de frecuencia y matrices de traducción que Jake solo entendía a medias. Pero su madre lo guió, hablándole rápido, como siempre hacía cuando se emocionaba con un descubrimiento. El colgante no es joyería. Es tecnología. Tecnología antigua, pero sigue funcionando. ¿Ves estos símbolos? Resaltó los bucles y espirales en un escaneo 3D del colgante. No son decorativos. Cada uno es un receptor sintonizado con frecuencias armónicas específicas. No entiendo. Cuando Ember emite sonidos, crea patrones acústicos complejos. Diferentes patrones activan diferentes símbolos en el colgante. Es como si se detuviera buscando las palabras adecuadas. Como una llave en una cerradura, pero en lugar de alfileres metálicos, usa sonido. El colgante es un dispositivo de traducción, Jake. Una piedra roseta para la comunicación entre especies. Jake miró el colgante, luego a Ember. Así que ha estado intentando hablar conmigo. Es más, ha estado repitiendo el mismo mensaje una y otra vez. Lo he estado mapeando toda la noche, creando una base de datos de vocabulario viendo qué sonidos activan qué símbolos y en qué combinaciones. Su madre abrió una nueva pantalla. No estoy completamente seguro de tener la traducción correcta, pero basándome en el análisis de patrones y las referencias cruzadas con estructuras lingüísticas conocidas, pulsó reproducir un archivo de audio. La voz de Ember llenó la habitación con ese trino melódico que Jake había oído en la casa de subastas. Pero esta vez, apareció texto en la pantalla mientras se reproducían los sonidos. Santuario comprometido. Huevos esparcidos. Protocolo Omega activado. Busca a los guardianes del fuego. Jake lo leyó 3 veces. Guardianes del fuego. ¿Qué es un guardián del fuego? Los dedos de su madre recorrieron la consola, mostrando el análisis detallado del colgante. Según los datos incrustados en la estructura del colgante, un guardián del fuego eres tú, o más específicamente, quien quiera que lleve este colgante. Es un identificador. Una insignia de cargo, tal vez. Jake, los dragones no fueron hechos para ser esclavos, mascotas o mercancía de subasta. Son guardianes de algo. Hizo zoom en escaneos de alta resolución del cuerpo de Ember. Mira esto. Esa ala dañada. La cicatriz forma un patrón. Un patrón muy específico. La imagen se resolvió en algo que dejó a Jake sin aliento. Es un mapa estelar. Alguien grabó coordenadas en su ala mientras aún se estaba desarrollando. Eso es horrible. Es deliberado y estas escalas de grises no son una enfermedad ni un defecto. El análisis químico muestra que hay una capa de camuflaje secretada debajo. Ajustó la configuración del escáner y de repente Jake pudo ver indicios de color bajo el gris opaco, carmesí y dorado. Brillante y vibrante. Está escondiendo a Jake. Alguien la disfrazó y la envió al sistema de subastas deliberadamente para encontrarme. Su madre se giró para mirarlo. Míralo de verdad. Y Jake vio miedo mezclado con asombro en su expresión. Encontrar a una guardiana del fuego. Tu padre pasó años investigando artefactos humanos antiguos. Sitios de antes de la diáspora de la Tierra, antes de que la humanidad se dispersara por la galaxia. Creía que había todo un capítulo de nuestra historia que habíamos olvidado. Su voz se redujo a casi un susurro.
Murió buscando respuestas sobre ese colgante. Y ahora ha guiado a su hijo hasta un dragón que lleva un mensaje que apenas comenzamos a comprender. Ember trinó de nuevo. Y esta vez, Jake se acercó, presionando el colgante contra la pared transparente de su recinto. Los símbolos brillaron con fuerza y nuevas palabras se formaron en su mente. No oídas, pero comprendidas a un nivel más profundo. Peligro inminente. Cazan. Matan. Quieren la llama. Como si respondiera al mensaje, la consola de su madre emitió una alerta. Su rostro palideció al leerlo. La seguridad de la estación solicita acceso inmediato a nuestras habitaciones. Están citando alguna regulación sobre la inspección de fauna exótica. Comprobó la hora. Jake, son las 5 de la mañana. Las inspecciones de seguridad no se hacen a las 5 de la mañana, a menos que no sean realmente inspecciones, terminó Jake. Ambos miraron a Ember, que se había quedado muy quieta en su recinto. Luego miraron hacia la puerta, donde ahora oían pasos acercándose por el pasillo. Alguien venía a por el dragón. Y Jake tenía el terrible presentimiento de que no iban a aceptar un no por respuesta. Doctora Morrison, por favor, abra la puerta. Es una comprobación rutinaria de cumplimiento. La voz al otro lado era profesional. Demasiado profesional. El tipo de tono que usa la gente cuando finge que algo es normal, pero todos saben que no lo es. La madre de Jake actuó rápido. Sus manos revolotearon por su estación de trabajo, copiando archivos en 3 discos duros diferentes. Años de investigación de campo le habían enseñado a tener siempre planes de respaldo para tus planes de respaldo. Un momento. Necesito asegurar el espécimen. Protocolos de seguridad. ¿Entiendes? Su voz era firme, pero Jake podía ver la tensión en sus hombros. Hizo gestos rápidos con las manos, señales que habían practicado para emergencias. Trae las bolsas. Prepara al dragón para el transporte. Muévete sigilosamente. Jake ya había hecho simulacros de evacuación. Cuando tu madre estudia criaturas alienígenas potencialmente peligrosas para ganarse la vida, aprendes a empacar rápido y a preguntar después. Sacó sus mochilas de emergencia del armario, las que siempre tenía listas con lo esencial. Ropa, documentos, suministros de emergencia, el equipo de investigación de respaldo de su madre. Mientras tanto, su madre trasladaba a Amber a un contenedor especial diseñado para parecer equipaje normal. El tipo de cosa que no llamaría la atención en un pasillo abarrotado de gente. El dragón se fue en silencio, esos inteligentes ojos ámbar observando a Jake todo el tiempo, como si comprendiera exactamente lo que estaba sucediendo. Doctora Morrison, debo insistir. Sí, voy ahora mismo. Pulsó el control de la puerta. 3 personas entraron con uniformes de seguridad de la estación. Pero algo andaba mal. Jake había vivido en estaciones toda su vida y sabía cómo era la verdadera seguridad. Estos uniformes tenían la insignia equivocada, el corte equivocado. Lo suficientemente parecidos como para pasar una mirada casual, pero no del todo correctos. La mujer de enfrente era alta, humana, con el pelo oscuro recogido con severidad, y unos ojos que a Jake le recordaron a una serpiente que había visto una vez en un zoológico. Calculadora. Sonrió, pero la sonrisa nunca se extendió por sus ojos. Hemos recibido informes de irregularidades en el lote 47. Tendremos que confiscar la criatura para examinarla. ¿Con qué autoridad? La madre de Jake se cruzó de brazos y su voz adoptó ese tono que usaba cuando alguien cuestionaba sus credenciales. El tono que decía que tenía 20 años de experiencia y múltiples títulos avanzados. Así que no intentes presionarla. Tengo la documentación completa. Licencias de investigación de la Federación. Factura de compraventa ilegal. A menos que tengas una orden oficial firmada por un magistrado de estación. El consorcio no exige órdenes para posibles situaciones de cuarentena, doctor. La sonrisa de la mujer permaneció intacta. Seguro que lo entiendes. La seguridad pública es lo primero.
Entonces muéstrame la documentación de cuarentena. Quiero ver el patógeno específico que te preocupa, el nivel de evaluación de amenaza, la instalación autorizada a la que llevarás a la criatura y las certificaciones de contención de esa instalación. Su madre no cedía ni un ápice. Soy xenobióloga con licencia y autorización completa. Si existe un riesgo legítimo para la salud, la ley de la Federación exige que me informes con los detalles. La sonrisa finalmente se quebró, solo un poco. La mano de la mujer se movió hacia el arma en su cadera. Fue entonces cuando Ember emitió un sonido que Jake nunca había oído. Era profundo, resonante, el tipo de sonido que sientes en los huesos antes de oírlo. Las paredes de la unidad de contención se iluminaron con una luz ámbar, tan brillante que Jake tuvo que entrecerrar los ojos. Los 3 falsos agentes de seguridad se tambalearon hacia atrás, tapándose los oídos con las manos y con los rostros contraídos por el dolor. ¡Corran! Su madre agarró a Jake del brazo y corrió hacia la puerta, tirando de la unidad de contención flotante tras ellos con su campo repulsor de emergencia. Irrumpieron en el pasillo y corrieron. El corazón de Jake latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Detrás de ellos, oyó gritos, botas sobre suelos metálicos. Los falsos agentes de seguridad los perseguían. Los códigos de autorización de su madre abrieron paneles de acceso a pasillos de servicio inaccesibles para los visitantes normales. Se adentraron en las zonas de mantenimiento de la estación. Pasajes estrechos, tuberías expuestas y luces parpadeantes. El tipo de lugares a los que solo iban los equipos de reparación y la gente que intentaba esconderse. «Mamá, ¿a dónde vamos?», jadeó Jake mientras corrían. «Atraque 7. Tengo una nave registrada allí». Respiraba con dificultad, pero no aminoró la marcha. «Tenemos que salir de la estación ya». Podían oír a sus perseguidores acercándose. Los pasillos de servicio solo les daban una pequeña ventaja. A Jake le ardían las piernas y tenía un doloroso pinchazo en el costado, pero siguió corriendo porque la alternativa era que lo atraparan y presentía que esa gente no le pediría educadamente que le devolviera el dragón. «El mapa estelar», logró decir Jake entre jadeos en el ala de Ember. «¿A dónde apunta?». Su madre sacó su unidad portátil, recuperando las coordenadas que había mapeado de las cicatrices de Ember mientras corrían. Su rostro palideció. Sector 447Z. Está catalogado como peligro para la navegación. Espacio vacío con peligrosas anomalías gravitacionales. C. Advierte a las naves que se mantengan alejadas, pero ahí fue donde se perdió la expedición de tu padre. Se le quebró la voz. El informe oficial decía que ignoraron las boyas de advertencia y fueron arrastrados a un pozo de gravedad. Pero tu padre tenía demasiada experiencia para eso. Demasiado cuidado. No habría cometido ese tipo de error. Salieron disparados del pasillo de servicio hacia el centro de la estación principal. Gente por todas partes. Comerciantes, viajeros, trabajadores haciendo sus tareas matutinas. La madre de Jake redujo la velocidad de inmediato, intentando mezclarse. Correr atraía la atención, y atención era lo último que necesitaban. Jake acercó el colgante al contenedor de Ember. Más mensajes lo inundaron, más claros ahora que su madre había creado la base de datos de traducción. Te cazan según los vínculos. Mata a los guardianes del fuego. Busca la llama. La primera llama. Jake susurró. «Mamá, ¿qué pasa?». Llegaron a la bahía de atraque y los dedos de su madre revolotearon sobre el panel de acceso, introduciendo sus credenciales. Las puertas se abrieron con un siseo, revelando una pequeña nave de investigación. Nada del otro mundo, solo una nave básica construida para científicos que necesitaban viajar a sitios de campo. Pero tenía un hiperimpulsor y soporte vital en funcionamiento. Y ahora mismo, eso era todo lo que necesitaban. Mientras se abrochaban los cinturones. Y su madre repasó la secuencia previa al vuelo. Abrió archivos cifrados en la consola principal. Tu padre me dejó códigos de acceso,
Me dijo que solo los usara si dejaba de leer. ¡Ay, Jake! Tu padre encontró algo. Los dragones no eran solo una especie alienígena que los humanos descubrieron. Eran compañeros creados junto con la humanidad antigua, unidos como guardianes de una fuente de energía. La nave se cerró al soltarse las abrazaderas de acoplamiento. Las luces de advertencia parpadearon. Su autorización de salida aún no había sido aprobada, pero su madre ignoró el protocolo y encendió los motores de todos modos. El consorcio lleva décadas cazando dragones, continuó, sacando documento tras documento discretamente, comprándolos sistemáticamente por vías legales, estudiándolos y eliminando a cualquiera que hiciera preguntas incómodas. Sus manos se apretaron sobre los controles. Mataron a tu padre, Jake. Se acercó demasiado a la verdad sobre lo que realmente son los dragones. La nave despegó e inmediatamente las alarmas sonaron. 3 naves del consorcio se movían para interceptarlos, acercándose rápidamente desde diferentes ángulos. Bloquean nuestra ruta de escape, dijo Jake, observando la pantalla táctica. Su madre apretó la mandíbula con esa terquedad que indicaba que había tomado una decisión y que nada la haría cambiar de opinión. Entonces lo superaremos. Pero ambos sabían que su pequeña nave de investigación no podía superar en velocidad ni en combate a los cruceros del consorcio. Tenían minutos, tal vez menos, antes de que los atraparan. Jake apretó la mano contra el contenedor de Ember. Por favor, susurró, sin saber siquiera qué pedía. Si pueden hacer algo, si hay algo que pueda ayudarnos. Los ojos de la dragona se encontraron con los suyos a través de la pared transparente, y entonces ella comenzó a brillar, no con el brillo ámbar del colgante. Esto era diferente. Una luz carmesí y dorada más profunda comenzó a irradiar desde debajo de esas escamas grises opacas. Las escamas mismas comenzaron a agrietarse y desprenderse como pintura vieja, revelando una brillante armadura iridiscente debajo. ¿Qué le pasa?, preguntó Jake. Su madre observaba las lecturas del escáner, con una mezcla de sorpresa y asombro en el rostro. No está enferma. Nunca lo estuvo, Jake. Ha estado en una especie de estado latente, hibernando. Y ahora está despertando. El ala deformada se enderezó con un crujido audible que hizo que Jake se estremeciera. Pero Ember no gritó de dolor. En cambio, estiró el ala por completo, demasiado grande para el contenedor, presionando contra sus paredes. El ala no estaba dañada. Había sido doblada y atada deliberadamente, mantenida en esa posición retorcida por algún mecanismo biológico. Ember abrió la boca y cantó. El sonido llenó la nave, vibrando por cada superficie. Y de repente, de forma imposible, su nave se tambaleó hacia adelante con una aceleración que debería haber sido imposible para su clase de motor. Ya no se movían por empuje. Se movían por algo más. Algo para lo que Jake no tenía palabras. Las naves del consorcio se alejaron tras ellos como si estuvieran inmóviles. El espacio mismo parecía curvarse alrededor de su nave, y volaban más rápido que cualquier hiperimpulsor del que Jake hubiera oído hablar. Esto es imposible, susurró su madre, viendo cómo su velocidad ascendía a niveles que deberían haber destrozado su nave. La física no funciona. Deberíamos estar muertos solo por la fuerza G. Pero no estaban muertos. Estaban vivos y se movían más rápido que la luz sin siquiera activar el hiperimpulsor. Y delante de ellos, el sector 447Z aparecía en sus pantallas de navegación. El sector vacío donde había muerto el padre de Jake. El lugar al que le señalaba el mapa estelar del ala de Ember. Al acercarse, Jake vio algo que le cortó la respiración. El espacio supuestamente vacío brillaba como olas de calor en un día caluroso. Y entonces, como cortinas que se descorren, el vacío se abrió para revelar algo oculto tras él. Una enorme anomalía espacial que contenía un mundo entero. Su madre apagó los motores y se deslizaron a través de la barrera reluciente. Al otro lado, un planeta de belleza imposible esperaba, rodeado de docenas de formas que Jake primero pensó que eran asteroides,
pero luego se dio cuenta de que nos movíamos con un propósito. Dragones. Dragones de verdad. Criaturas enormes y magníficas de todos los colores imaginables. Rojo rubí, azul zafiro y verde esmeralda en colores que no tenían nombre. Circulaban el planeta como guardianes. Y cuando la nave de Jake y su madre pasó, los dragones no atacaron. Inclinaron la cabeza a modo de saludo. Ember se apretó contra las paredes del contenedor, ya no pequeña ni lastimosa. Se estaba transformando en algo magnífico, algo real. Y Jake se dio cuenta con absoluta certeza de que acababan de encontrar lo que su padre había buscado al morir. El santuario, el hogar de los dragones. Y en algún lugar de ese planeta, la verdad sobre lo que realmente era un guardián del fuego. El planeta de abajo no se parecía en nada a lo que Jake había visto antes. Bosques de árboles cristalinos captaban la luz y la dispersaban en patrones de arcoíris. Ríos de plata líquida serpenteaban por valles que parecían tallados por manos antiguas. Y por todas partes los dragones circulaban en el cielo como constelaciones vivientes. Sus escamas reflejaban colores que dolían al mirarlos directamente porque eran demasiado hermosos. Su madre hizo descender su nave en un valle donde enormes estructuras se alzaban del suelo. No eran exactamente edificios ni formaciones naturales, algo intermedio. Arquitectura orgánica que parecía haber sido cultivada en lugar de construida. Todas curvas fluidas y torres en espiral. En el momento en que aterrizaron, Amber destrozó su unidad de contención. Jake saltó hacia atrás en estado de shock, pero el dragón no estaba atacando. Estaba emergiendo como una mariposa de un capullo. Las últimas escamas grises cayeron, revelando una armadura que brillaba carmesí y dorada bajo la extraña luz del sol del planeta. Había sido pequeña antes, tal vez del tamaño de un perro grande. Ahora era del tamaño de un caballo y seguía creciendo mientras Jake observaba. Sus alas se desplegaron por completo, ambas perfectas y poderosas. Sin rastro de daño. Nunca se había roto. Había estado escondida. «Quédate detrás de mí», dijo su madre, moviéndose protectoramente frente a Jake mientras un enorme dragón se acercaba a su barco. Este era antiguo, sus escamas como obsidiana pulida, sus ojos soportando el peso de siglos. Pero cuando habló, el colgante alrededor del cuello de Jake lo tradujo a la perfección. La voz en su cabeza era profunda y cálida, como un abuelo contando historias junto a una chimenea. «Bienvenido, joven guardián del fuego. Hemos esperado 3 generaciones para que tu linaje regresara con nosotros». La mano de Jake se dirigió instintivamente al colgante. «¿Mi linaje? No lo entiendo. Solo soy un niño de la estación 7. Mi padre era arqueólogo. No somos nadie especial. La memoria ancestral del dragón. Eso significaba su nombre». Jake, de alguna manera, lo supo. Emitió un sonido que podría haber sido una risa. «Tu padre era Thomas Morrison, hijo de David Morrison, nieto de Catherine Morrison. El linaje de los Guardianes del Fuego ha permanecido ininterrumpido durante 3000 años. Incluso cuando los humanos olvidaron lo que eran, su madre dio un paso al frente, su cerebro científico funcionando incluso ante algo imposible. ¿Estás diciendo que los humanos y los dragones tienen una historia compartida? Desde antes de la diáspora, antes de que las colonias de la Tierra se dispersaran por la galaxia, no tenemos una historia compartida, Rebecca Morrison. La voz de Mimi era suave pero firme. Tenemos un origen común. Ven. Hay mucho que necesitas ver y poco tiempo para verlo. Las naves del consorcio pronto encontrarán este lugar ahora que has abierto el camino. Siguieron la memoria a través del valle con Ember caminando junto a Jake como un perro leal. Excepto que ella no era un perro. Era algo antiguo y poderoso que había elegido confiar en él. Y ese pensamiento hizo que Jake sintiera una opresión en el pecho. La cámara a la que la memoria los condujo era enorme. Sus paredes estaban cubiertas de imágenes que se movían como hologramas vivientes. Jake observó cómo se desarrollaba la historia de la humanidad a su alrededor,
pero no la historia que había aprendido en la escuela. Esta historia se remontaba mucho más atrás. Hace miles de años, en la antigua Tierra, los humanos habían sido más que una especie más. Habían sido constructores, creadores. Descubrieron algo, una forma de aprovechar la energía a nivel cuántico para conectar con las fuerzas fundamentales de la realidad misma. Y usaron ese conocimiento para elevar a otra especie, para dar conciencia e inteligencia a criaturas que habían sido simplemente animales. Dragones, no éramos sus esclavos, dijo Memoria en voz baja mientras imágenes de humanos y dragones trabajando juntos llenaban la cámara. Éramos compañeros. Nos dieron mentes para pensar. Les dimos el poder de cambiar mundos. Juntos, creamos la primera llama. El holograma cambió, mostrando una estructura masiva, mitad máquina, mitad ser vivo. En su centro, algo que parecía una estrella giraba lentamente. Era hermoso y terrible, y solo mirarlo hizo que a Jake se le saltaran las lágrimas. Una singularidad cuántica controlada. Su madre respiraba una fuente de energía perpetua. Esto podría alimentar civilizaciones enteras para siempre sin combustible, sin desperdicio, sin límite. La memoria se acabó. Y ese era el problema. Las imágenes se oscurecieron. Jake vio cómo la humanidad comenzaba a luchar por la llama. Se formaron facciones. Estallaron guerras. Los dragones se vieron obligados a elegir bando, unidos a los humanos que los usaban como armas. Los mundos ardieron. Las civilizaciones colapsaron. La llama que se suponía uniría a la humanidad la había destrozado. Los guardianes del fuego eran aquellos que comprendían el peligro. La memoria continuó. Humanos que aún recordaban que el poder sin sabiduría solo conduce a la destrucción. Hicieron una elección. El holograma mostraba a un grupo de humanos y dragones trabajando juntos para ocultar la llama, borrar registros, dispersar a la humanidad por las estrellas. Sellaron la tecnología y se convirtieron en guardianes del secreto. Generación tras generación, el conocimiento se transmitió. Pero con el tiempo, a medida que la humanidad se extendía a nuevos mundos, la verdad se convirtió en mito. El mito se convirtió en leyenda. La leyenda se olvidó. Pero el consorcio recordó, dijo la madre de Jake en voz baja. O al menos lo descubrieron de alguna manera. Los ojos de los recuerdos se oscurecieron. Hace 30 años, un humano descubrió fragmentos de los viejos registros. Un arqueólogo brillante que se negó a creer que la historia de la humanidad comenzó con la diáspora. Encontró pistas, la siguió, se acercó demasiado a la verdad. El dragón miró directamente a Jake. Thomas Morrison fue asesinado por lo que descubrió. Su investigación fue robada. Su equipo fue eliminado. El consorcio lo hizo parecer un accidente. Jake sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tenía 7 años cuando murió su padre. Lo suficientemente mayor como para recordarlo con claridad. La forma en que le revolvía el pelo a Jake y lo llamaba amigo. La forma en que se emocionaba con viejos artefactos polvorientos que la mayoría de la gente consideraba aburridos. La forma en que miró ese colgante antes de dárselo a Jake como si estuviera transmitiendo algo valioso. Él lo sabía. Jake susurró. Por eso me dio el colgante. Sabía que algo podría pasarle. Tu padre fue brillante y valiente, pero cometió un error. La memoria le decía que creía que el consorcio era solo una entidad comercial que buscaba ganancias. No se dio cuenta de que habían sido infiltrados por quienes buscan activamente el poder de las llamas. Cuando estuvo a punto de encontrar este lugar, lo eliminaron. Las manos de su madre temblaban. Jake pudo ver lágrimas corriendo por su rostro, pero su voz era firme al hablar. ¿Por qué no lo ayudaste? Si sabías que era un guardián del fuego, ¿por qué lo dejaste morir? Porque no lo supimos hasta que fue demasiado tarde. Los guardianes del fuego se habían desvanecido en la vida humana normal. Su propósito había sido olvidado incluso por ellos mismos. Thomas descubrió su herencia por sí mismo. Para cuando supimos de él, ya estaba muerto.
Pero había hecho algo inteligente. Le había pasado el colgante a su hijo. Y recordamos a Ember, que se apretaba contra Jake. Enviamos a nuestra reina más joven al mundo, disfrazada y escondida, apostando a que el colgante llegaría hasta ella. Jake lo entendía ahora. La subasta no había sido al azar. Ember había sido colocada allí deliberadamente por dragones desesperados y que se estaban quedando sin opciones. Una trampa para un guardián del fuego, con la esperanza de que uno reconociera lo que todos los demás descartaban. El consorcio nos ha estado cazando sistemáticamente, continuó la memoria, comprando dragones por canales legales, estudiando nuestra biología, tratando de encontrar el santuario. Han matado a 17 de nosotros solo en la última década, se han llevado huevos, han criado a algunos de nosotros para trabajar, y todo el tiempo han estado buscando la primera llama porque quien la controle controla poder ilimitado, dijo su madre. Peor aún, la primera llama fue diseñada para ser utilizada por humanos y dragones trabajando juntos. El equilibrio entre especies era parte de su mecanismo de seguridad. Si el consorcio intenta activarla solo, usando dragones como herramientas en lugar de socios, la voz de la memoria era sombría. La singularidad cuántica se desestabilizará. No solo destruirá este planeta. La reacción en cadena se extenderá por el hiperespacio. Sectores enteros podrían ser consumidos. La mente de Jake daba vueltas. Esto era más grande que un dragón en una subasta. Más grande que la tragedia de su familia. El destino de incontables mundos pendía de un hilo. Y de alguna manera él estaba parado en el centro de todo. Ya vienen, dijo Ember de repente, su voz clara en la mente de Jake a través del colgante. Puedo sentir sus naves acercándose a la barrera. Memory miró a Jake con esos ojos antiguos. Debes elegir, joven guardián del fuego. Oculta la llama de nuevo como lo hicieron tus antepasados. Podría perderse para siempre y la galaxia nunca sabría lo que se perdió. Lucha contra el consorcio. Tienen recursos y poder más allá de lo que dos humanos en una colonia de dragones pueden igualar. ¿O qué? Preguntó Jake. O romper el ciclo por completo. Haz lo que ningún guardián del fuego ha tenido el coraje de hacer. Las alarmas comenzaron a sonar por todo el valle. Los dragones alzaron el vuelo, formando posiciones defensivas. A la orden mental de Memory, aparecieron pantallas holográficas que mostraban docenas de naves de guerra del consorcio saliendo del hiperespacio alrededor del planeta. Habían seguido a Jake y a su madre de alguna manera, tal vez rastrearon su nave, tal vez, los agentes de publicidad lo observaban todo el tiempo. La madre de Jake lo agarró del hombro. Lo que sea que estés pensando, lo resolveremos juntos. Pero Jake ya se movía. Su mente daba vueltas con una idea tan loca que podría funcionar. Una idea que su padre podría haber tenido si hubiera vivido lo suficiente. Una idea que lo salvaría todo o lo destruiría todo. Corrió hacia su nave, hacia los sistemas de comunicación, hacia una decisión que cambiaría toda la galaxia. Detrás de él, su madre gritó su nombre. Ember rugió. La memoria le pedía que esperara. Pero Jake había pasado toda su vida siendo nadie especial, solo un niño cuyo padre murió en un accidente, solo una cara más entre la multitud de la estación, nadie importante, nadie que importara. Tal vez eso era exactamente lo que la galaxia necesitaba ahora mismo. Ni un héroe, ni un guerrero, solo un niño de 12 años cansado de secretos, mentiras y gente que moría por proteger el poder. Era hora de la verdad. De todo. Sin importar lo que pasara después, los dedos de Jake volaban sobre la consola de comunicaciones de su nave. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Su madre lo había alcanzado, exigiendo saber qué estaba haciendo, pero no se detuvo a explicar. No había tiempo. Jake, habla conmigo. ¿Qué estás planeando? Algo que papá probablemente pensaría que es realmente estúpido, dijo Jake, buscando cada frecuencia de transmisión a la que pudo acceder. Canales de emergencia, cadenas de noticias, repetidores de comunicación pública, todo.
O tal vez algo de lo que estaría orgulloso. Honestamente, no lo sé. Afuera, las naves de guerra del consorcio se movían a su posición, formando un bloqueo alrededor del planeta. Los sistemas de armas se estaban cargando. En tierra, los dragones se preparaban para defender su hogar, pero Jake podía ver las matemáticas, incluso si no quería. El consorcio tenía números, armas avanzadas, entrenamiento militar. Esta no iba a ser una pelea justa. La voz de Mimi resonó en la cabeza de Jake a través del colgante. Joven guardián del fuego, ¿qué estás haciendo? Debes venir a la cámara de llamas. Tenemos que ocultarla antes. No más escondites, dijo Jake en voz alta. Le temblaban las manos mientras subía archivos. La investigación de su madre, los viejos documentos encriptados de su padre, la base de datos de traducción, los escaneos de la transformación de Ember, todo. Eso es lo que ha estado mal todo este tiempo. Todos siguen ocultando la verdad porque tienen miedo de lo que la gente pueda hacer con ella. Jake, más despacio. Explica lo que estás haciendo. La voz de su madre era tranquila, pero podía oír un dejo de pánico en el fondo. El consorcio quiere la llama para poder controlarla. Controlar el poder. Controlar la galaxia. Los dedos de Jake no dejaban de moverse, registrando transmisiones a cada rincón del espacio conocido. ¿Pero qué pasa si nadie puede controlarla? ¿Y si todo el mundo lo sabe? Los ojos de su madre se abrieron de par en par. Vas a transmitirlo todo, a cada estación de noticias, a cada gobierno, a cada colonia, puesto de avanzada y nave al azar que flota en el espacio profundo. Voy a decirles a todos exactamente qué hay aquí, qué es la llama, dónde encontrarla, que descubrió mi padre, cómo el consorcio lo mató. Jake la miró y pudo sentir lágrimas en sus mejillas, pero no le importó. No puedes ocultar lo que todos ven. No puedes controlar lo que todos saben. Vendrán aquí. Todos vendrán aquí. Será un caos. Mejor caos que dejar que asesinos científicos controlen la fuente de energía más poderosa de la galaxia. Jake pulsó el último comando, enviar. La transmisión se emitió en todas las frecuencias simultáneamente. Un mensaje de un niño de 12 años que llegaría a miles de millones de personas en cientos de mundos. Jake lo había incluido todo: el video de la transformación de Ember, escaneos de la primera llama, las notas de investigación de su padre, las coordenadas del santuario, la verdad sobre que eran realmente los dragones y que había hecho exactamente el consorcio para mantenerlo en secreto. Incluso había incluido imágenes de él mismo allí de pie, con su camisa arrugada y el pelo revuelto. Solo un niño que compró un dragón que nadie quería y descubrió accidentalmente una conspiración que se extendió por generaciones. Soy Jake Morrison, dijo su voz grabada a través de 1000 mundos. Mi padre era Thomas Morrison. Probablemente nunca hayas oído hablar de él. Era solo un arqueólogo que hacía demasiadas preguntas. Así que el consorcio lo mató y lo calificó de accidente. Pero me dejó algo. La clave de una verdad oculta durante 3000 años. Y ya no quiero guardar secretos. La reacción fue inmediata. La consola de Jake se iluminó con transmisiones entrantes. Organizaciones de noticias solicitando entrevistas, funcionarios del gobierno exigiendo aclaraciones, gente al azar preguntando si se trataba de algún tipo de engaño. En cuestión de minutos, las naves ya estaban trazando rumbos al sector 447Z. Algunos probablemente eran aliados del consorcio que intentaban ayudar a resolver la situación, pero otros eran observadores independientes, periodistas, científicos, gente que solo quería comprobar si algo de esto era real. El comandante de la flota del consorcio intentó llamarlos. Jake declinó la llamada. En cambio, salió de la nave con su madre a su lado y Ember a su lado seca. Memory y los demás dragones se habían reunido en el valle y todos observaban cómo las naves comenzaban a descender del hiperespacio. No solo naves del consorcio, sino también otras, muchas otras. Apareció un crucero de patrulla de la Federación, exigiendo saber qué estaba sucediendo.
3 nuevas naves se unieron, con sus cámaras ya transmitiendo. Una nave científica independiente, una nave mercante que aparentemente acababa de pasar y escuchó la transmisión. Seguían llegando más y más. No se podía tener una conspiración secreta cuando 10.000 personas observaban. La flota del consorcio mantuvo su posición, con las armas cargadas, pero no dispararon. ¿Cómo podrían? Cada movimiento que hacían se transmitía en vivo por toda la galaxia. Ahora cualquier ataque sería visto, grabado, usado como evidencia. Jake caminó por el valle hacia la cámara donde Memory les había mostrado los hologramas de la historia. Ember permaneció cerca de él, sin ocultar ya lo que era. Una reina, una guardiana, una compañera. Su madre lo siguió, con una mano en su hombro. Sabes que esto se va a complicar, ¿verdad? Los políticos discutirán sobre quién tiene los derechos sobre la llama. Habrá batallas legales. Tal vez incluso guerras por el acceso. Probablemente, asintió Jake. Pero al menos será público. La gente podrá discutirlo honestamente en lugar de matarse en secreto. Llegaron a la cámara más profunda donde aguardaba la primera llama. Jake esperaba algo enorme y abrumador, pero la realidad fue casi decepcionante. Era una esfera de unos 3 m de diámetro que giraba lentamente en el centro de una habitación circular. Excepto que al mirarla de cerca, te dabas cuenta de que no era un objeto físico en absoluto. Era un desgarro en la realidad misma. Una singularidad cuántica controlada que no debería existir, pero que existía de todos modos. Era hermosa, terrible, un recuerdo perfecto se alzaba a su lado, antiguo y cansado. Lo que has hecho no se puede deshacer, joven guardián del fuego. El secreto ha sido revelado. ¿Qué pasa ahora? Ahora lo compartimos, dijo Jake simplemente. Tocó el colgante que llevaba al cuello, sintiendo su calor. Ni control humano, ni control de dragones. Todos trabajan juntos o nadie tiene acceso. Ese es el trato. Durante las siguientes horas, las naves siguieron llegando. Funcionarios de la Federación, ejecutivos del consorcio intentando controlar los daños, científicos de 100 especies diferentes, todos queriendo estudiar la llama, reporteros documentándolo todo. Era un caos desordenado y probablemente daría lugar a años de negociaciones complicadas. Pero nadie moría. Nadie estaba siendo perseguido. Los dragones podían dejar de esconderse. Una mediadora de la Federación finalmente tomó el mando, estableciendo un consejo temporal. Era profesional, eficiente y claramente estaba completamente fuera de lugar en la situación, pero hizo todo lo posible. Se establecieron zonas restringidas alrededor de la cámara de llamas. Protocolos de seguridad, procedimientos de acceso, el inicio de un marco para el funcionamiento de todo esto. Jake se encontró prestando declaración a los investigadores oficiales sobre la muerte de su padre. Investigadores de verdad esta vez, no marionetas del consorcio. Su madre proporcionó todos los datos de su investigación. Se estaban reuniendo pruebas para presentar cargos formales contra los responsables del asesinato de Thomas Morrison. No traería a su padre de vuelta, pero al menos habría justicia. La verdad. 3 días después, Jake estaba en el valle, observando el ir y venir de las naves. Ember yacía a su lado, su enorme cuerpo irradiaba calor. Había crecido aún más ahora que no se escondía, fácilmente del tamaño de una casa. Pero era amable con él, con cuidado de no herir accidentalmente a la pequeña humana que la había comprado por 500 créditos. «Quieren que me quede», dijo Jake en voz baja. El Consejo de la Federación está estableciendo una estación de investigación permanente aquí y quieren que un Morrison participe en la supervisión. La llaman la Iniciativa Guardianes del Fuego. Su madre se sentó a su lado. «¿Qué quieres hacer?» «Tengo 12 años. Quiero ir a la escuela y jugar videojuegos, y tal vez no ser responsable del destino de la galaxia». Se rió, pero con un tono algo triste. «Pero también sé que si me voy, alguien intentará tomar el control. Siempre alguien lo hace.
Tu padre te diría que no tienes que llevar esto solo. Su madre lo rodeó con el brazo. También te diría que ser un guardián del fuego ya no significa guardar un secreto. Significa asegurar que la luz llegue a todos, no solo a los poderosos. Ember retumbó en señal de acuerdo. El sonido vibró a través del pecho de Jake. Naves de docenas de mundos habían establecido una presencia permanente alrededor del santuario. Ahora los científicos estudiaban la llama bajo estrictos protocolos. Los ingenieros intentaban comprender la tecnología. Los filósofos debatían las implicaciones. Y lenta y cuidadosamente, se estaba construyendo el primer relé de energía experimental. Una forma de compartir la energía de las llamas con los mundos que la necesitaban bajo la supervisión conjunta de todas las principales potencias galácticas. Tomaría años, tal vez décadas. Habría contratiempos y discusiones, y probablemente algunas personas que intentarían abusar del sistema. Pero por primera vez en 3000 años, el logro no estaba encerrado en el miedo. Jake notó algo brillando en su consola en la nave. Al comprobarlo, encontró docenas de alertas por toda la galaxia. Otros colgantes se estaban activando. Otras personas descubrían que portaban linajes de guardianes del fuego. Su transmisión los había despertado, los había sacado de vidas ordinarias donde nunca supieron lo que eran. No estaba solo en esto. ¿Qué opinas, Amber? Le preguntó Jake al dragón, que se había disfrazado de algo inútil, esperando a que alguien viera su verdadero valor. Listo para ayudar a construir algo nuevo. La respuesta del dragón fue inmediata y clara en su mente: siempre juntos. Y tal vez ese era el punto, la lección oculta en todo esto. Los humanos y los dragones no habían prosperado porque uno controlara al otro. Habían prosperado como compañeros, como iguales, trabajando juntos hacia algo que ninguno podía lograr solo. Jake miró las estrellas, a las naves que representaban cientos de mundos, todos unidos porque un niño había decidido que la verdad era más importante que el poder. Su padre había muerto protegiendo un secreto, pero Jake había honrado su memoria liberándola. La primera llama seguía ardiendo, ya no oculta en la oscuridad. Y a través de la galaxia, comenzaba una nueva era, no una era de héroes ni conquistadores, una era de cooperación, de conocimiento compartido, de luz que llegaba a cada rincón de la oscuridad. Jake Morrison, el chico al que nadie notaba, lo había cambiado todo al negarse a dejar que lo más importante permaneciera invisible. Y, honestamente, eso se sentía bastante bien. El colgante alrededor de su cuello brillaba suavemente, cálido contra su piel, mientras Ember extendía sus alas y rugía su aprobación al cielo. En algún lugar, a Jake le gustaba pensar que su padre estaba observando, probablemente sacudiendo la cabeza ante el caos que su hijo había causado. Pero tal vez, solo tal vez, él también estaba orgulloso. La era del fuego había comenzado.